Buenas tardes y bienvenidos a un nuevo vídeo de Universo Canelo. Hoy vamos a hacer algo muy diferente a todo lo que hemos hecho en los otros veintitantos vídeos que hasta ahora lleva el canal. Vamos a usar un insecto para nuestros propósitos. El hombre desde el principio de los tiempos ha usado minerales, ha usado vegetales, ha usado animales, pero también ha usado dentro de los animales pequeños, en este caso los insectos, para un propósito muy interesante. El teñir los tejidos es algo que antiguamente era un arte bastante complejo, era caro, eran productos muy complicados de conseguir. Hoy lo que vamos a usar es, y ahora vamos a hablar más concretamente de este producto, de este animalito, la cochinilla. Es un pequeño insecto que se usó en Latinoamérica en tiempos precolombinos, hace miles de años ya, para este propósito, teñir tejidos, conseguir estos colores tan vivos, tan bonitos, que eran los más apreciados y los usados sobre todo por la gente más poderosa, debido a esa dificultad para conseguir estos tonos. Y os voy a explicar cómo se utiliza este producto al estilo antiguo. Lo que vamos a hacer es teñir lana virgen, esta lana merina pura, sin ningún tipo de tratamiento, que es el mejor producto para usar estos tintes naturales, y vamos a ver qué tal nos queda. Espero que disfrutéis de este vídeo, un saludo y no olvidéis suscribiros y darle a like. Muchas gracias. La cochinilla es un pariente de la mosca común, es un hemíptero y el macho en este caso es el que está alado, y la hembra, que es la que se usa para teñir, parasita las pencas de la llamada tuna, lo que nosotros en esta zona llamamos las chumberas de toda la vida. He pesado los 7 gramos de este producto, que tiene un aspecto granuloso, no es desagradable. Y con estos 7 gramos que vamos a reducir a un fino polvo, vamos a teñir una madejita de 50 gramos de pura lana merina. Con este pigmento también podemos teñir, además de todo tipo de tejidos naturales, cuero, madera, e incluso se usa también como pigmento alimentario en diversos alimentos, incluso bebidas. Y vamos ya a moler con nuestro mortero hasta reducir a polvo fino la cochinilla. Entiendo la denominación de cochinilla, ya que este producto tiene un olor un poco fuerte. No podemos decir que sea muy desagradable, pero sí podría recordar un poco al olor a una chiquera de cerdos. Cuando se muele, este olor es un poco más fuerte, pero tampoco es que sea una cosa exagerada. El producto se muele muy bien y queda muy finamente y de un color granate muy bonito. Voy a intentar no desparramar mucho el polvillo porque me imagino que será manchará bastante. Lo voy a depositar dentro de una botella de plástico porque ahí es donde lo diluiré para evitar manchar mucho. Ahora vamos a preparar lo que se llama el mordiente para empapar previamente el tejido antes de teñirlo. Va a ser agua con vinagre, ácido acético y ácido cítrico de un limón. El propósito de empapar el tejido con el mordiente, este agua con ácido, es que en el tejido se sustituya esta sustancia, el ácido, por el pigmento. Es decir, el pigmento va a precipitar sobre el tejido
el tejido va a ceder el ácido y va a tomar el pigmento. Entonces depende también de los tipos de mordiente, encontraremos distintos tonos de granate. Aquí tenemos ya preparada la disolución de tinte en esta botella para evitar manchar mucho. Hemos drenado el agua con el mordiente, hemos dejado la madeja empapada, vamos a filtrar sobre esta madeja el tinte para que las partículas que no hayan sido bien molidas no ensucien el tinte. Entonces lo filtramos poquito a poco y vamos a dejar la madeja 1 hora con este tinte caliente a unos 70 grados, que se vaya enfriando, vaya cogiendo, vaya el mordiente haciendo su reacción y precipitando el tinte sobre la lana. Después de 1 hora quitamos ya todo el exceso de tinte, enjuagamos con agua, no muy fría, para no... un agua templadilla, enjuagamos la madeja, escurrimos un poco y la vamos a dejar a secar. Mi propósito es que con esta madeja teñida, con esta lana teñida, con cochinilla, como se hacía en la época antigua, con esta lana vamos a hacer algún proyecto, alguna manualidad, como siempre algo práctico, en otro vídeo de Universo Canelo. Ya hemos enjuagado la madeja y lo siguiente vamos a dejarla al sol de este espléndido día.